Observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Al Dios no conocido. Para que tengamos una idea, Pablo, hermanos, se encuentra en Atenas, la capital de Grecia. Y los atenienses, hermanos, tenían muchos dioses, muchas divinidades. Y cada uno de estos dioses representaba parte de su vida. Ellos eran agrícolas. Tenían el dios de la lluvia, el dios de la siembra, el dios de la cosecha, ¿sí? Entre esos dioses hay 12 dioses principales que esta gente tenía, ¿verdad? Los atenienses, y que eran de Grecia. Y pues Grecia conocemos que son los griegos, ¿sí? 12 dioses principales que ellos tenían. El primero era Zeus, Hera, Asfesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Estía, Hermes, Deméter y Poseidón. Zeus era el dios del cielo. En la mitología griega es el dios máximo del Olimpo. Así se le llamaban a los dioses del Olimpo. Y recuérdese que Grecia estaba conquistada por los romanos, ¿sí? Los romanos tenían controlado todos estos lugares. Y entre los romanos, hermanos, los dioses de los romanos eran los mismos. Nada más que en griego Zeus, en romano era Júpiter. Era Jono, Poseidón, era Neptuno en el idioma romano, y Atenea, Minerva. Eran los mismos dioses que ellos tenían, los romanos y los atenienses. Y en ese contexto de historia, Pablo se presenta a ellos, ¿sí? En el versículo que leíamos, a 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, está hablando los que vivían ahí, en todo observo que soy muy ¿qué? Religiosos. Y luego él dice: porque pasando y mirando en vuestros santuarios, que era un santuario, un lugar, hermanos, que donde la gente adoraba, presentaba sus plegarias, ¿verdad? Como a nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? Tenían un altar, para que me entienda. Dice, porque es pasando mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, que esta gente tenía todos los altares de todos los dioses, y dijeron ellos: por si acaso no le pegamos a ninguno de estos, vamos a poner un altar al Dios que no conocemos. Y Pablo toma esa base ahí y dice Pablo: bueno, a ese Dios que ustedes no conocen y le adoran. Qué tremendo, ¿no? Adorar a un Dios sin conocerle.
¿Sabe que no hay mucha diferencia entre nuestros tiempos ahorita que en esos tiempos de allá, en el tiempo de Pablo? Porque hay mucha gente que hace altar a Dios, pero no le conoce. Yo no sé si usted ha oído, la gente dice, sí, yo me levanto y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero su vida, hermanos, es en la maldad, en el pecado. Es más, hasta para los traficantes tienen su intercesor. ¿Sí? Sí sabe, ¿no? En México que está el Dios o el santo de los traficantes. ¿Sí? Y ellos, en medio de toda, hermano, esto, Pablo viene y les dice, bueno, veo que son muy religiosos. Y dice, y hay esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os predico. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué Pablo tiene esta convicción? Porque recuérdense que Pablo también era un religioso antes. Pablo perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios. Lee la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Se ubica. Pablo perseguía a la iglesia y creía que servía a Dios. Pero mire, lo que hacía con la gente es que la encarcelaba, la golpeaba. Y aún dio su sí cuando mataron a Esteban. Y él pensaba que hacía bien a Dios, que era su servicio a Dios. Pero en medio de todo eso, hermanos, dice la Biblia que Jesús, yendo a camino a Damasco, el Señor se le pareció a Saulo, a Pablo, ¿verdad? Saulo era su nombre. Y Saulo, aquel Dios que él servía, aquel Dios que él adoraba, sin conocerle, se le apareció y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, él perseguía a una gente, pero él no sabía que esa gente conocía a Jesús. Y cuando el Señor se le aparece, hermanos, tiene un encuentro Pablo cercano en su vida propia personal con ese Dios que él no conocía. Y esto es lo hermoso, hermanos, que el evangelio de Jesús da a conocer al Dios no conocido. En Juan capítulo 1 versículo 8 dice que el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Al Dios que hizo el cielo y la tierra. Mire, el cielo si usted mira el cielo, hermanos, ¿verdad? Nos muestra el cielo qué tan grande es Dios. Y más hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día no solamente se alcanza a ver el cielo, lo que vemos nosotros como el cielo, las estrellas, la luna. A hoy en día podemos mirar las galaxias, la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios. ¿Quién es Él, hermanos? Y en la tierra podemos mirar los paisajes, podemos mirar las flores, podemos mirar los árboles, podemos mirar los ríos, podemos mirar los mares. Y oiga, hermano, qué hermosura. Tiene uno que estar ciego para decir que Dios no existe, hermanos. Puede mirar los animales, puede mirar toda la creación y podemos observar en ello y podemos mirar al Dios invisible. ¿Sí? El asunto
que lo criado nada más nos demuestra eso, la grandeza de Dios. Pero lo criado no nos anuncia los propósitos de Dios, ni los planes de Dios, ni la salvación de Dios. ¿Me está entendiendo? Bueno, ese Dios invisible, ese Dios, hermano, omnipotente, ese Dios grande, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a darlo a conocer. ¡Wow! Al Dios que nosotros adorábamos antes, nos encomendábamos antes y no le conocíamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se acuerda cuando a usted le pasaba algo y solamente cuando le pasaba algo volteaba a buscar a Dios? O tronaba un trueno. ¿Cuántos se asustaban por los truenos? ¡Ay, Dios, Señor! Pero pasaba el susto y vivíamos nuestra vida como lo que nada pasó. Íbamos a la iglesia. Bueno, yo no iba. Algunos iban. Pero saliendo de la iglesia, ¿qué? Dejaba al Dios en la iglesia. ¿Y qué era? Su vida era una vida natural. ¿Sí? Pero adorábamos a un Dios. Esta era la situación de esta gente. Y Pablo miraba que había tantos altares a diferentes dioses. Y miró a ese Dios conocido, que Pablo había tenido una experiencia en su vida propia, aleluya, y él había, aleluya, experimentado que ese Dios es real. Por eso adoramos a Dios, porque hemos tenido un encuentro con ese Dios vivo. Y ese Dios, hermanos, cambió nuestra vida. Dice la Biblia que de muerte pasamos a vida. La escritura, hermanos, nos habla y la Biblia, hermanos, porque Pablo les presenta a Jesús, el evangelio de Jesús. Y Pablo le dice, si usted estudia esta escritura, Pablo le dice: el Dios ha probado a este varón resucitándolo de los muertos y lo ha hecho Señor de todos. Y ese Dios, dice, ha pasado por alto la ignorancia. Fíjense cómo le llama: la ignorancia de este tiempo. Porque lo hacíamos por ignorancia. ¿Cuánto dice amén? ¿Sí? No conocíamos a ese Dios. No sabíamos de ese Dios. No conocíamos sus planes. No conocíamos su voluntad. No conocíamos su sentir de Él. En Juan capítulo 14, rápidamente vamos a Juan 14. Gloria a Dios. Juan 14. Dice la palabra: ¿creéis en Dios? Creéis también en mí. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar. ¿Para qué? Para vosotros. Mire, Jesús revelando el futuro. ¿Sí? Y luego dice: en la casa de mi Padre, ahí vimos 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré que otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis ¿qué? El camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Fíjese, nadie puede ir a Dios si no es por Cristo.
Y fíjese, ellos tenían muchos dioses, en lo cual podían tener contacto con el Dios supremo. Y Jesús revela que nadie puede llegar a Dios si no es por el cual Dios ha enviado a Jesús, su Hijo. ¿Sí? Señor, muéstranos al Padre. Dice, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, ¿qué dice? También a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me conocéis, no me conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Al Dios no conocido, yo no sé, pero cada uno de nosotros que estamos aquí, yo creo que hemos tenido una experiencia y un encuentro con ese Dios vivo. No le conocíamos. Decía Job: a oídas te había oído. ¿Verdad que sí? Oíamos que Dios hacía maravillas, que Dios sanaba, que Dios... Pero un día tuvimos ese encuentro con ese Dios. Un día nos acercamos y Pablo dice en esas mismas escrituras: Dios ha mandado que todo hombre se arrepienta, porque la salvación viene con condición, el arrepentimiento. En esta mañana, mire, hay iglesias, hermanos, que tienen un altar, pero no conocen a Dios. Adoran a Dios, pero no le conocen. En esta mañana, Dios te ha dado la oportunidad para que le conozcas. Y si tú le conoces, con más ganas, ¿verdad? Puede uno venir delante de Él, postrarse y adorarle con toda libertad. Porque Él está con nosotros en toda nuestra vida, hermanos. Él se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? El hombre inteligente, sabio, no puede ver a Dios. Y nosotros miramos a Dios en un burrito, porque nos ha suplido la comida. Cuando vamos a comer, ¿qué hacemos? Le damos gracias, honramos su nombre, porque entendemos que eso ha venido de parte de Él. Qué tremendo, ¿ah? En esta hermosa mañana, yo te invito a que conozcas al Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto no solamente es una reunión religiosa, ellos hacían también sus reuniones, pero esto es un tiempo donde nosotros como creyentes que hemos tenido un encuentro con Dios en nuestra vida, venimos para adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Y reconocemos que Él ha sido bueno con nosotros. Y en esta hermosa mañana, ¿por qué no meditamos? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.